Hola, muy buenos a todos. Mi nombre es Víctor López y continuando con estas videoclases sobre embriología, ya hemos hablado anteriormente sobre gametogénesis y la fecundación. En este video vamos a hablar sobre la primera y segunda semana de gestación específicamente. Entonces, comencemos. La embriogénesis. Bueno, una vez que se produce el cigoto, que se unen el gameto masculino y el gameto femenino, se forma una sola célula. Esta célula va a pasar por una serie de divisiones mitóticas. Aquí, como podemos ver en la diapositiva, vemos cómo a las 30 horas ya se ha dividido y se encuentran dos células. Ya para el tercer día vemos cómo se forma una masa de células muy compactas, denominadas mórula. Estas células se llaman a su vez blastómeras. Y bueno, entre el cuarto y sexto día, luego que se produce la fecundación, vemos que esta mórula va desde las trompas de falopio hasta la cavidad del útero. Y esta comienza a introducirse líquido. Vemos cómo se forma una cavidad denominada la cavidad del blastocisto. Esto en conjunto se llama el blastocisto, que tiene una masa celular interna denominada embrioblasto y una externa denominada trofoblasto. El embrioblasto dará origen al embrión y el trofoblasto ayudará a formar a la placenta. Entonces, de las trompas de falopio se dirige a la cavidad del útero, en el cual este blastocisto se va a introducir en el endometrio, que es la parte que recubre la cavidad del útero. Aquí en la diapositiva vemos cómo se va introduciendo el trofoblasto en el epitelio uterino. Aquí tenemos un resumen de lo que sería la primera semana de gestación. Aquí podemos ver cómo el folículo va en crecimiento, va en su maduración, hasta convertirse en el folículo de De Graaf. Vemos su ovocito y vemos que se produce la ovulación, se expulsa el óvulo y vemos que queda el cuerpo lúteo. Bueno, este óvulo van a venir los espermatozoides y van a producir la fecundación. Vemos aquí el espermatozoide y el núcleo del ovocito. Aquí vemos los núcleos del espermatozoide y del óvulo o del ovocito y vemos que se produce la primera división mitótica. Ya aquí a las 30 horas vemos que se encuentra en un periodo bicelular. Entonces, desde este momento comienza a producirse la segmentación, las divisiones mitóticas y se formó la mórula. Esto que vemos aquí rosado sería la zona pelúcida. Entonces, a los 3 días la mórula vemos que de las trompas de falopio se dirige hacia la cavidad del útero. Ya por el quinto día desaparece la zona pelúcida y este blastocisto se forma el blastocisto, el cual se introduce líquido y se diferencian las dos zonas, que sería el embrioblasto y el trofoblasto. Y aquí para el sexto día vemos cómo se produce la implantación en el endometrio. Bueno, ahora vamos con la segunda semana de gestación. Entonces, vemos que en el octavo día se produce la diferenciación de zonas, es decir, el trofoblasto va a presentar dos zonas, que sería el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Aquí vemos como el sincitotrofoblasto vemos que no tiene límites definidos por lo que son células multinucleadas, mientras que en el citotrofoblasto los límites son bien definidos. También va a producirse una diferenciación de zonas en el embrioblasto. Aquí podemos ver que se diferencia en zona de células cilíndricas, que sería el epiblasto, y una zona de células cúbicas, que es el hipoblasto. En el hipoblasto podremos ver que se empieza a formar una cavidad que es la cavidad amniótica. Y aquí podemos ver cómo se va introduciendo en el endometrio este blastocisto. Y bueno, el disco germinativo bilaminar es que esta epiblasto y hipoblasto forman lo que será el disco germinativo bilaminar, que luego formarán un disco germinativo trilaminar, el cual será el encargado de formar
todos los demás tejidos del embrión. Y bueno, en el noveno día. Ya en el noveno día vemos que el sincitio trofoblasto comienza a presentar lagunas, una red de lagunas. Esta es por eso que este periodo se llama o se denomina periodo lacunar. También vemos cómo se empieza a formar la membrana exocelómica. Aquí podemos verla marcada de amarillo. Y bueno, vemos la cavidad exocelómica o saco vitelino primario. Nos dirigimos hacia el 11º y 12º día. Bueno, podemos ver que esas lagunas que antes se encontraban vacías comienzan a introducirse capilares maternos dilatados. Estos capilares son llamados sinusoides. Y esto es lo que permite la circulación uteroplacentaria. Y bueno, se empieza a formar el tejido conectivo laxo. Aquí, como la vemos, este tejido conectivo laxo se llama el mesodermo extraembrionario. Y bueno, aquí vemos a la cavidad exocelómica. Y bueno, vemos que en el mesodermo extraembrionario hay un conjunto de cavidades. Estas cavidades son llamadas celoma extraembrionario. Y bueno, esto se produce entre el 11º y 12º día. Ya para el 13º día vemos cómo esas cavidades que se encontraban en el mesodermo, estas se van uniendo para formar lo que sería el celoma extraembrionario o la cavidad coriónica. También vemos que la cavidad amniótica, que antes se llamaba el saco vitelino, que antes se llamaba el saco vitelino primario, este pasa a ser secundario. Y bueno, vemos que quedan algunos quistes exocelómicos, así como vemos que estableciendo una unión entre el mesodermo y las células del epiblasto, vemos el pedículo de fijación. En este periodo también vemos cómo las vellosidades primarias, se forman las vellosidades primarias, que estas son un conjunto de como prolongaciones o se producen invaginaciones de lo que sería el citotrofoblasto en el sincitiotrofoblasto, aquí como lo vemos. Bueno, esto ha sido todo, muchas gracias y recuerden ver los videos anteriores si no los han visto y ver el próximo video que será la tercera semana de gestación. Muchísimas gracias.